Opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Poblado entre mil versos y canciones, mi Quito es un jardín de inspiraciones, poemas y sentidas melodías. 8:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de Opinión Democracia. También tenemos este ambiente de fiesta por las festividades de la capital de todos los ecuatorianos, pero seguimos la agenda de temas duros, temas nacionales que tienen que ver con la vida del país. Precisamente vamos a dar espacio para abordar el papel de la Corte Constitucional hoy en un proceso de renovación parcial de acuerdo con las normas legales, en donde incluso se creó una comisión de respetables profesionales del derecho, constitucionalistas, que hoy queremos aportar en este análisis lo que implica el papel de la Corte Constitucional y la renovación en marcha. Quiero dar la cordial bienvenida a los invitados, el doctor Rafael Ollarte, un reconocido constitucionalista ecuatoriano, académico, el doctor Diego Paredes, también está prevista la participación de la doctora Claudia Flavia Storini, académica, experta en temas de derecho, que la hemos invitado para abordar precisamente la situación de la Corte Constitucional en el Ecuador. Partiendo de un hecho, hemos tenido la oportunidad a veces de leer fallos en la Corte anterior, en la Corte Constitucional de Colombia. Hablamos desde el nuevo esquema que rigiera con la Constitución del año 91, la Corte de España, es decir, hay cortes que han sentado lo que suelen decir los expertos, han sentado jurisprudencia con sus fallos. En el caso de la Corte Constitucional ecuatoriana, con este nuevo esquema que deviene de la Constitución de Montecristi, antes era el Tribunal de Garantías Constitucionales, del Tribunal Constitucional, hoy queremos este aporte ponerlo en escena. Doctor Rafael Ollarte, ¿qué significado tiene la renovación de la Corte Constitucional en el Ecuador? Buen día. Buenos días, don Miguel. Un placer estar con usted, con don Diego Paredes, ojalá con doña Claudia Storini y todos los amigos de Radio Democracia. A ver, las Cortes Constitucionales en general son instituciones importantes. ¿Por qué? Porque resguardan básicamente la regularidad constitucional del ordenamiento jurídico. Es decir, usted tiene una constitución que es límite al legislador y también es orientador de la legislación. Entonces, el constituyente muchas veces te dice que hay ciertas soluciones que no serían válidas adoptar. Por ejemplo, alguien podría pensar que un buen mecanismo para enfrentar la delincuencia es la pena de muerte. Entonces, tienes una constitución que te dice no hay pena de muerte. Entonces, esa solución legislativa es contraria a la constitución y si se la adopta, tienes que tener un órgano que le ponga coto a esa clase de señalamientos. Tendrás una corte que diga, por más popular que sea, de que tú has adoptado una pena de muerte, la Constitución te dice que no hay pena de muerte y declaras la inconstitucionalidad de la ley. También hay que considerar que las constituciones muchas veces son orientadoras, entonces te ordenan hacer cosas. Y claro, nuestra Corte Constitucional es una corte que tiene, por lo menos en la letra de la Constitución, mucho poder, porque no solamente te puede anular normas inconstitucionales, sino que también puede condenar la inacción de los órganos del poder público a través de lo que conocemos como acción de inconstitucionalidad por omisión y también a través de la acción por incumplimiento. Pero nuestra Corte, la Corte ecuatoriana, tiene tanto poder que puede hacer algo que no podía hacer el Tribunal Constitucional anterior, el de la Constitución del 98, que es juzgar las decisiones de los jueces. Esto nos pone en una cuestión que es, por una parte, deseable, tener un sistema de control de constitucionalidad harto completo, es decir, muy acabado, y otra cosa es la integración del órgano. Claro, tú puedes tener órganos muy bonitos en la letra de la Constitución y hacer lo que se hizo en el pasado, tener una corte que es afecta al régimen político
turno, y eso básicamente... Esperamos a que la norma se derogue, o tú impugnas un fallo judicial, y bueno, aparte de darle esto mucho poder a la Corte, también puede ser producto de la arbitrariedad. Entonces uno dice, a ver, fallos que son productos de las violaciones del debido proceso que no se anulan, o fallos que contienen en sí mismo violación de derechos fundamentales y no se observan, mientras que otras decisiones que son, por así decirlo, correctas, son revisadas arbitrariamente por la Corte Constitucional y te obligan a volver a litigar el mismo tema. Eso llama a que, en general, los tribunales constitucionales y en particular nuestra Corte Constitucional tiene que estar bien conformada. Con gente que conozca el derecho, sí, que conozca el derecho constitucional, por supuesto, pero que también tenga experticia, pues, o sea, que también tenga idea de cómo hacer las cosas. Ahora, si no tienes nada de eso, bueno, está muy bonita tu Corte Constitucional en la letra de la Constitución, pero ya veremos los efectos que tiene. Los gobiernos suelen querer tener para sí las cortes constitucionales justamente para que no les controlen, que era la idea que se tuvo en el socialismo del siglo XXI. Tengamos órganos ahí amarrados que no nos estorben. Otra cosa es tener un tribunal constitucional que sea adalid de la oposición y que sea un mecanismo de quiebre del sistema y que lo único que haga es coadyuvar para que los regímenes no puedan actuar. Por eso es importante la conformación de la Corte. Ahora, en Ecuador, nosotros, ¿en qué nos hemos fijado? En el método de designación. Es decir, creemos que con poner a la forma de designación de la Constitución hemos arreglado todo. Mire, usted tiene que tener jueces competentes, independientes e imparciales, sí, pero también tiene que tener las ganas de tener jueces competentes, es decir, que conozcan el derecho en general y el constitucional en particular, porque van a juzgar pues, a base del derecho constitucional y van a juzgar además el derecho en general. Entonces tienes que saber que sean independientes, es decir, que no estén recibiendo órdenes, que no sean mandaderos de nadie y que sean imparciales, que es decir, que fallen por el mérito del proceso y no según la carita del marchante. Pues, entonces, si nos parece odioso el demandante, si nos parece odioso el abogado, entonces dejamos el caso ahí votado. En cambio, a mí se me cae bien la causa si yo me pongo en vez de una toga la figura del activista. Entonces, a mí hay causas que me gustan, entonces esas causas sí las trato con preferencia, las otras las dejo ahí en el olvido. Hay derechos fundamentales que valen y otros que no sirven. Entonces, los derechos de naturaleza valen, el derecho de propiedad no. De hecho, tenemos un juez que lo dice permanentemente. Entonces, uno dice, bueno, la Corte no está para tus gustos y colores, pues, o sea, para eso tienes una constitución que incluso debe ser límite para la propia Corte Constitucional. Entonces aquí creemos que con arreglar el sistema de designación lo hemos hecho todo, ¿no? Si tú no quieres tener un tribunal competente, independiente e imparcial, con el sistema que quieres no lo vas a tener. Doctor Ollarte, usted ha citado, y usted tiene estudios amplios, como la acción extraordinaria de protección que finalmente tramita la Corte Constitucional. ¿Está respondiendo la Corte a esos desafíos que usted bien conceptualmente lo ha dicho, o simplemente hay una de cal, una de arena, hay buenas respuestas frente a esto que ocurre en el país? Libra de carne, 20 de hueso, dice usted. Porque a veces parece... Me voy a hacer una propaganda porque salió el libro este último de la acción de inconstitucionalidad. Todos los fallos de la Corte se revisan para hacer los libros. Y eso es lo que a veces a uno lo hace ser un malhumorado, francamente. Entonces ¿por qué a veces tú criticas tanto a la Corte? Porque me leo todos los fallos nomás. Pues. Entonces, cuando empiezas a ver contradicciones, cuando empiezas a ver falta de solvencia, cuestiones así, o sea, a veces temas que tú dices, oye, pero en un caso me has dicho una cosa y en el otro. Bueno, es una cuestión problemática. Porque es muy fácil caer en el vicio de la segunda cámara. A ver, distingamos las cosas. Distingamos los temas políticos, porque a veces la gente se queda, porque no todo el mundo tiene juicios. Pues, afortunadamente no todo el mundo está metido en problemas judiciales. Entonces, la gente que no está metida en problemas judiciales ve el macro, ¿no? Entonces dice, cuando te planteas temas como el aborto, como el matrimonio homosexual, son temas que te suben la efervescencia, ¿no? Respecto de lo que es una corte. Y una corte tiene que entender eso, o sea, que esa clase de fallos van a ser criticados. Si no eres capaz de aguantarte eso, o te buscas un psiquiatra o no, mejor no estés ahí.
porque no puedes tolerar la crítica. Y a las cortes se las critica y se las critica mucho. Hay alguna por ahí que cree que son insultos las críticas a la Corte Constitucional. No, no es así, porque usted está resolviendo temas delicados. Pero, ojo, tú a las Cortes Constitucionales no las mides por la forma como resuelve los casos de alta relevancia política. Tú ahí más bien dices, claro, los casos que tienen alta relevancia política a veces se resuelven rápido y se resuelven de un modo que la población de modo general, algunos aplauden y otros critican. Tú generalmente tratas de calificar a una corte por cómo resuelve el caso del común de los mortales. O sea, si el caso del común de los mortales es aquel que queda como la última rueda del coche, 8, 9, 10 años, y cuando le sacas la causa, se la sacas, persona que lo diga así, a la maldita sea, la demanda de inconstitucionalidad, esperas a que la norma se derogue para decir está derogado, o le terminas diciendo cualquier cosa, o la acción extraordinaria se vuelve la fuente de la arbitrariedad. Bueno, así tú mides una corte constitucional, y para eso hay que leer los fallos, pues. No hay que adivinar los fallos, ni ver los temas que a veces son producto de la autopublicitación. Ahora, ¿es difícil ir a una corte constitucional? Por supuesto que es difícil. Se requiere altísima experticia, experiencia y conocimiento. Si no tienes eso, bueno, estás condenado al fracaso nomás. Bienvenido al doctor Diego Paredes. El papel de una corte constitucional que debe asumir las tareas que le da la Constitución, la ley que deviene del año 2009, y uno de los estudios, como nos decía el doctor Rafael Ollarte, de las acciones extraordinarias de protección que deviene del mandato constitucional, artículo 437. Muy buen día, doctor Paredes. Muy buenos días, don Miguel. Mi estimado Rafael, muy buenos días. Sí, la acción extraordinaria de protección deviene en la última Constitución, la Constitución del 2008, y sirve justamente para controlar las decisiones judiciales. Como decía Rafael, la acción extraordinaria de protección nos da un mecanismo de control judicial por parte de la Corte Constitucional. Y claro, ahí devienen muchísimos problemas porque Rafael lo ha dicho claramente. Cuando usted puede hacer un análisis de la calidad de la Corte Constitucional cuando usted lee los fallos. Y cuando usted lee todos los fallos de la Corte, puede darse cuenta que ese control que hace la Corte Constitucional, en unos casos desde una manera y en otros casos desde una manera completamente diferente, justamente por ese problema que tenemos de decisionismo. Para unas cosas digo esto y para las cosas lo digo lo otro. Y bueno, para eso estamos, para hacer un análisis, y para eso sirve la renovación parcial de la Corte también, para ir más o menos amoldando, ir más o menos corrigiendo con nuevos jueces las decisiones que se han venido tomando. A través del control social vamos a hacer un análisis y vamos a poner a gente adecuada para los cargos de tal o cual situación. Pero eso no está ocurriendo. Doctor porque Paredes, para usted tener buenos jueces, usted debería tener asimismo buenas candidaturas. El problema de la selección de los magistrados de la Corte es que ahorita las funciones del Estado remiten personas que no podrían tener el perfil, o no habiendo personas más calificadas, remiten a personas que incluso no han tenido los requisitos necesarios para poder ser calificados para el concurso que está ahorita en pleno desempeño. vamos a hablar más adelante precisamente del concurso de renovación parcial de la Corte Constitucional, pero explíquenos, doctor Paredes, cómo el ciudadano común que escucha y dice, si hay casos similares, ¿por qué hay fallos diferentes? ¿Cuál es la explicación? Justamente cuando usted lee el fallo, usted tiene casos análogos. ¿Qué son casos análogos? Casos parecidos, casos que suceden en la cotidianidad de las relaciones entre las personas. Y sucede que, por ejemplo, en violación a derechos fundamentales, en determinadas situaciones, la Corte dice una cuestión. ¿Por qué? Porque los magistrados ponentes son diferentes y cada uno tiene su criterio, y a la final lo que me sorprende es que llegando al pleno de la Corte para tomar una decisión, a veces las personas creo que no se dan cuenta lo que están votando, y al final tiene usted fallos en causas
análogas muy diferentes. Y eso Rafael Ollarte lo ha explicado muy claramente en sus diferentes libros, haciendo una crítica sobre por qué esta situación, pero la Corte no determina, no ha dicho nada sobre eso, se queda callada, porque sería bueno enfrentar un debate sobre estos temas. ¿Por qué la Corte en ciertos casos decide de una forma y por qué la Corte en otros casos análogos decide de otra manera? Y es por eso que la renovación parcial es importante, porque habiendo estos problemas, las instituciones del Estado tienen que tener la claridad necesaria para decir, no, debemos corregir, debemos hacer una renovación parcial, vamos a proponer personas que tengan un criterio más claro sobre estos temas. Pero yo dudo mucho que las instituciones del Estado siquiera tengan el conocimiento, las instituciones del Estado proponentes, sobre los problemas que acarrean dentro de la Corte Constitucional y su decisionismo. Doctor Diego Paredes, cuando usted habla de la renovación parcial, ¿cuál debiera ser el perfil, más allá de los requisitos legales que se establecen, el perfil de un buen juez constitucional? Bueno, me parece que es claro, personas que tengan amplia experiencia de vida. Yo creo que ahí hemos cometido algún error con la redacción de la Constitución, en donde el requisito es muy bajo y no justifica que una persona con amplia experiencia, con criterio, pueda llegar a justamente esos cargos. Porque el ejercicio del derecho constitucional es más allá que la simple adjudicación o certificación de títulos o de años de experiencia. No podemos tener profesionales que son muy preparados, que evidentemente tienen el conocimiento necesario en la teoría constitucional, pero que no tienen la experiencia de vida y de ejercicio profesional en donde los problemas se van evidenciando en el día a día. He ahí un problema. No hemos abierto para que los profesionales tengan una visión amplia y realmente la Corte Constitucional sea la finalización de una vida, de una carrera, porque toda esa experiencia que yo tengo a lo largo del transitar de una vida deben ser sopesados el momento en que yo tomo decisiones sobre la vida de las personas, sobre las cuestiones esenciales de los derechos. Pero más allá de eso, ir manteniendo una línea. Lo primero, una línea muy clara sobre qué estoy decidiendo, qué voy a cambiar de decisión, porque es loable cambiar de decisión, pero justificando por qué yo en la decisión anterior dije esto y las razones por las cuales ahora cambio y digo esto otro. Eso la Corte no lo dice, simplemente omite muchas veces. Por exceso de casos, la Corte inclusive en las calificaciones de admisibilidad de las acciones extraordinarias hace una verificación de requisitos. Para otras personas, la verificación de requisitos es muy laxa. Para otras personas adicionales es muy determinada. Y para otras ni siquiera se llega a hacer un análisis profundo sobre esa calificación. Ese es el problema que tenemos nosotros que enfrentar y por eso es que los jueces que lideran un despacho tienen que tener la visión clara de ir viendo cómo administran, qué han dicho y hacia dónde van. Doctor Rafael Ollarte, antes de hablar del tema, le vamos a pedir el perfil que debe tener un juez constitucional, más allá de los estudios, que son importantes, pero no los únicos, sino la experiencia. Explíquenos, usted que ha estudiado, me parece que es tercero o cuarto tomo, porque hemos revisado los anteriores sobre las acciones extraordinarias de protección. Si hay casos análogos, casos parecidos, ¿por qué hay fallos diferentes? Por favor. Bueno, eso es algo difícilmente explicable. A ver, de modo general uno puede tener un fallo aparentemente contradictorio, porque los casos pueden variar. Entonces uno dice, a ver, yo tengo un caso igual al tuyo, sí, pero tú lo has presentado mal con algún problema de admisibilidad, te vas a resultar inadmisible. Pues. O resulta que tu caso no es exactamente igual al otro, pero esas diferencias también tienen que salir de la propia sentencia. Ojo, y eso es algo que dice la Corte Constitucional para el resto, ¿no? O sea, para los jueces, sí, el tema de cuidado, la regla está de Siches, cuidado con estar violando el principio de igualdad. Ahora, hay casos en los cuales uno dice, sorprende, ¿no? Entonces, pues dices, a ver, por ejemplo, en acción extraordinaria, no procede en acción extraordinaria contra esta clase de actos, realmente encuentras la concedida.
O empezamos con esos no rotundos y luego, no sé para qué hacen los dos rotundos para luego comenzar a hacer la excepción de la excepción de la excepción a la regla. Esa es una cosa muy común. Vea, ayer yo estaba revisando los últimos registros oficiales, yo reviso los fallos de la Corte en los registros oficiales, y por ejemplo el tema del presupuesto, ya has dicho que el presupuesto no es norma, ya incluso has dicho que la ejecución presupuestaria es acto administrativo general, y te sacas uno rechazando una acción de inconstitucionalidad del presupuesto, pero no dices que no es norma, lo que está diciendo es que fue del 2015, del 2016 y ya está ejecutado. Encima te la sacas mal, ¿no? Porque además es otra cosa que hace frecuentemente la Corte, parece que espera que las cosas estén derogadas o reformadas para decir, bueno, está derogado, no tengo materia, no tiene efecto retroactivo, y ahí muchos fallos son de esa naturaleza. Pero dices, a ver, pero ¿cómo no puedes fijarte que tú en el pasado ya has dicho que el presupuesto general del Estado no es norma, que por lo tanto la acción de constitucionalidad contra norma no es procedente? Pues, y vas y revisas el caso. Pues son cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no me queda claro por qué no te das cuenta lo que estás haciendo en temas que además son muy claros, porque se te pueden ir los detalles, lo que decía Diego Paredes. En un caso el ponente es uno y cuando llegas al pleno, bueno, ese ponente tiene su idea que tal vez no sea la misma que la de otros. Por ahí podría ir el tema, aunque tú debes entender que justamente la idea de alguien con cabeza calenturienta, decir ya no tengamos salas en el Tribunal Constitucional, porque teóricamente tendríamos 3 salas en el Tribunal Constitucional, sino que todo se resuelve en el pleno, era que no haya contradicción. No vas a ganar mucho, porque además tienes muchos casos, van entrando, a veces la gente no atiende, se te pasó, etcétera, etcétera. Pero sí pasa mucho, y por eso es que en los libros ya se pone siempre, he adquirido esta costumbre de poner el nombre del ponente. A veces te encuentras que la contradicción es del mismo ponente. O sea, incluso a veces encuentras que un ponente tiene 3 o 4 criterios sobre un mismo tema. Entonces ahí la cosa no solamente que es injustificable, sino que es inexplicable. O sea, uno dice, no puedo entender, porque yo me puedo explicar, no justificar que en el pleno hay una contradicción porque se te fue, pero que a ti mismo, que tú tengas 2 o 3 criterios sobre un mismo aspecto, no. O que tú en un caso, como dijo Diego Paredes, seas muy estricto, rigurosísimo, y en otros, en cambio, seas absolutamente laxo. Bueno, eso no habla bien, pues, de una corte o un tribunal constitucional, porque además te somete a la inseguridad. A mí, ¿de qué me sirve el precedente si el precedente te lo puedes saltar? O tú te puedes olvidar alegremente. Entonces, te genera esta cosa que la repetimos tanto tiempo y que parece que por repetirla tanto se va desgastando, la famosa seguridad jurídica. Tú debes tener alguna idea, una certeza razonable sobre las consecuencias jurídicas de los actos de las personas y los tuyos propios. Pero si tienes contradicción, bueno, vamos a jugar a la ruleta, vamos a jugar al tiro al aire y vamos a ver qué pasa. Otra cosa que sucede mucho en la Corte, y no me cansaré de decirlo, ¿por qué en la Corte hay tantas acciones de incumplimiento de sentencia? Porque las sentencias no se cumplen. ¿Y por qué no se cumplen? Porque a la Corte no se le da la gana, y lo voy a decir así, sin ninguna imagen, no se le da la gana, es el firme con la gente que te cumple un fallo. Entonces, claro, ganas una acción constitucional cualquiera, una acción de protección o lo que sea, y te la incumplen alegremente. Total, la Corte, luego de 5 años de incumplir el fallo, te dirá, haga el favor de cumplir. No, pues, o sea, perdón, uno no tiene un sistema de garantías para que uno inicie un caso en el año 2010 y que en el año 2020 usted no ponga mano dura a eso, va a seguir ocurriendo. Pues luego vienen las quejas. ¿Por qué hay tantas acciones? Tengo un juez ahí que se llora porque llegan muchas acciones extraordinarias. ¿Por qué será que llegan muchas acciones extraordinarias? ¿Por qué será que llegan tantas acciones por incumplimiento? Porque incumplir, lamentablemente, está de oferta y entonces usted puede hacerlo y puede jugársela. Entonces puede perder el caso y ya veremos si la Corte algún día hace algo, dice algo. Y en una de esas tal vez te salgan con el medio chiste, como ha ocurrido, perdone que utilice este lenguaje, pero con el medio chiste, en que la Corte diga sí hay incumplimiento, pero el fallo ya es inejecutable. Bueno, aplausos nomás. Entonces eso desprestigia el sistema. Por eso en una Corte tiene que tener gente no solamente que tenga cartones, o que se haya pasado 10 años en un aula sin que nadie te pueda más o menos confrontar lo que tú estás diciendo. Porque esa es la diferencia entre el profesor y el litigante. Pues el litigante todos los días tiene que confrontar su conocimiento con el de otro abogado y con el del juez.
Se pasa en eso. No es que tú hablas en el aula, bla, 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 y alguno se atreve a decirte algo cuando no eres un profesor de estos que se enoja, pues cuando alguien te contradice y te manda sacando del aula, como hacía uno, porque no le gustaba la opinión del alumno, pues se ofendía, pues cuando el alumno, y te hablan de tolerancia, ¿no? Y este tipo de cosas. El intolerante es uno a la larga. Pero bueno, también se requiere de madurez, y la madurez no lo dan los años, parece. Porque hay gente que tiene bastantes años y son súper inmaduros. Entonces uno dice, sí, requieres a alguien que sepa en serio, porque el cartón hoy día ya no implica absolutamente nada. Es decir, la feria de cartones de las universidades, me puedes traer cualquier cosa, a ver, conversemos, pues a ver si en realidad somos lo que decimos, pues, ¿no? Y el cartón no pasa de ser un papel pintado, pues, ¿ya? O experiencias profesionales que no lo son. Vea, el sistema de designación nunca va a ser decidor, porque, vea, lo voy a decir, a excepción de quien habla, es una buena comisión, la comisión calificadora. Yo no me incluía en ese grupo. Yo entendía que iban a haber buenos candidatos y ese tipo de cosas. Bueno, si usted quiere jugar a otra cosa, no haga perder el tiempo al resto nomás, y cuidado, porque una cosa es el rol político, que lo tiene, y tampoco es insultante, una corte constitucional que resuelve temas de alta connotación política, y otra cosa es el caso del común de los mortales, esos casos que a ti no te gustan, esos casos en los que está en juego el derecho de propiedad, ese derecho tan denostado. Creer que el derecho de propiedad es cualquier cosa, claro, como tú tienes, has de creer que el derecho de propiedad todo el mundo lo tiene como vos, pues no es así. Hay gente que le cuesta mucho las cosas y tener una decisión estatal que le quita los bienes o se los expropia confiscatoriamente, bueno, es algo que debe tener alguna respuesta que uno le puede decir, para eso está el sistema judicial. Doctor Ollate. Entonces vos no has servido para nada, pues para estás aquí. Dos temas fundamentales. El problema en el Ecuador es de normas o de los jueces que aplican esas normas constitucionales, porque la Constitución, el artículo 82, que habla de seguridad jurídica, dice que deberá haber normas previas, claras y públicas. El problema es de normas o el problema es de los que aplican las normas, por un lado. Y por otro, el perfil del juez constitucional. Usted bien ha dicho, no solo quienes exhiben cartones, sino que tengan algún tipo de experiencia y no solo haber sido académicos que han figurado aquí y en el exterior. A ver, ¿el problema es de norma? Ciertamente no. Yo no creo que sea un problema. A ver, si fuera un problema de norma, ya con 20 constituciones tenías que haber arreglado algo, pues. algo tenía que haber mejorado la cosa. Ahora, el problema es que a veces, claro, como tú sientes que tienes mucho poder, tenemos una corte constitucional que a alguien se le ocurrió que no debía tener ningún control. Porque claro, a ver, yo quiero saber cuántas veces los ex tribunales constitucionales fueron defenestrados por juicio político. Nunca, por si acaso. Alguien dirá, pero sí los votaba el Congreso. No por juicio político. Lo hacían a mano alzada, declarando concluidos los periodos, estas cosas chistosas que hacen los políticos de Ecuador. Incluso nos costó una condena, pues, en el año, por la defenestración del Tribunal Constitucional, graciosamente realizada en el 2004. ¿Sí? Ya nos costó una condena. Pero otra cosa es que no tengas ningún control. U otra cosa es que tú tengas una constitución que diga que los miembros de la Corte deben responder por sus actuaciones, y que tú graciosamente dictes precedente diciendo que tú no respondes. Ojo, son precedentes en la Corte Cervecera, pero uno pensaba que la Corte del 2019 iba a acabar con esa clase de precedentes, o sea, violatorios de la Constitución. La Constitución sirve en la parte que me gusta y no sirve en la parte que no me gusta. Por ejemplo, la gente puede opinar lo que quiera y tiene toda la libertad de opinar si debe o no haber matrimonio homosexual, pero si la Constitución te dice el matrimonio es entre hombre y mujer y vos te la cargas a la norma, entonces, bueno, entonces resulta que la Corte no tiene en la Constitución ni un límite, y resulta que el mismo que dice esta cuestión de que no hay que interpretar la Constitución literalmente, dice que se corta las venas con el tema del CIADI. Yo no puedo entender cómo alguien que hizo lo que hizo con el artículo 67 se corte las venas con el tema del 422 y el CIADI. Entonces tú dices, a ver, entonces la Constitución debemos cumplirla rigurosamente en un caso y no en el otro. Creo que en el tema CIADI no había una violación del 422 en todo caso, pero me parece sorprendente que alguien que hizo lo que hizo con el tema del matrimonio homosexual no tenga la misma mira en el tema CIADI. Entonces, ¿qué soy? Soy un decisionista. Pues entonces yo decido cómo se me ocurre.
fallo según la carita del marchante, fallo según el caso si me gusta o me disgusta, el papel aguanta todo y yo puedo decir lo que yo quiero, los casos que me gusta salen y los que no se quedan ahí arrumados ahí en la corte. La gente entonces no tiene realmente derechos, porque yo creo que los derechos son los derechos de la naturaleza o de no sé qué cosa. Doctor Ollarte, los derechos mortales no existen. Entonces, claro, eso no es un buen perfil. Claro. ¿Ya? Se puede conocer... También, a ver, ¿eso cómo lo evitas con un concurso? ¿Se puede conocer ese juez que actúa de esa manera? Quisiera decirlo. A ver, jueces que hacen esto, por ejemplo, a ver, ¿quién es el que se quejó amargamente con el tema así, diciendo que cómo es posible y respetar la norma, Ramiro Ávila, y el 67. Entonces, bueno, pero si vas a hacer eso una vez, hazlo siempre de una buena vez. Entonces, yo hay cosas que yo no entiendo. Si tú crees que el matrimonio homosexual es un derecho, declara la inconstitucionalidad de la Constitución, atrévete a hacerlo. Pues. Pero no, entonces algo con fallos medias tintas ahí, no, es que conviven las normas. No, vea, eso lo único que quiere decir. Pero es que, a ver, si yo digo Ramiro, le puedo empezar a decir de cada uno, pues. Y no vamos a acabar nunca. Es decir, vea, entonces el doctor Herrería, por ejemplo, tiene 4 criterios sobre el mismo punto. Y busco y lo encuentro. Entonces, puedo decir, el doctor Salgado sobre tal cosa, en un caso dijo una cosa y en el otro, a la vuelta de la esquina, dijo otra cosa. En un caso dice que el seguro es actividad financiera, en el otro caso dice que no es actividad financiera. Entonces, no te entiendo. Pues. Entonces, o sea, perdón, yo dije sobre el caso porque es el caso más público, era el del matrimonio, pero esa herida le puede sacar a cualquiera y eso no está bien. Doctor Ollarte, ¿y cómo va a concluir este concurso en el que usted, debo decir, usted es uno de los distinguidos juristas que está allí? Yo renuncié por si acaso. Sí, sabemos cómo va a terminar, por eso, una vez que usted ha dejado la comisión. Pero es que no ha comenzado, pues esa es la otra parte triste de esto. Nosotros nos posesionamos nos nombraron el 20 de agosto, por ahí, finales de agosto estábamos posesionados. Y cuando hicimos el reglamento e hicimos el cronograma, el concurso debía concluir a mediados de diciembre. Y de hecho, teníamos un colchón de tiempo interesante porque se tienen que hacer los reemplazos hasta el 5 de febrero, es el 2 de diciembre, el 5 de febrero te posesiona, el 5 de febrero viene la renovación y ya tenía que hacerse el sorteo y todo este tipo de cosas. Resulta que estamos a 3 de diciembre y no sé si la última carpeta supongo que ya se habrá calificado, digo yo. Pero eso quiere decir que tienes que publicar la lista de candidatos calificados para proceder a la impugnación, y son 3 semanas de espera de la impugnación. Tienes que esperar 3 semanas. Pero claro, porque nadie se imaginó al interior de la comisión, y yo insisto, en la comisión hay buenos integrantes, a excepción de quien habla. Y resulta que, yo no sé, nadie se imaginó que iba a ocurrir esto. Entonces, que tú pidas las listas de candidatos, que el uno no te las mande a tiempo, y mandado a tiempo sin la documentación, que te manden gente sin requisitos. ¿Eso fue la asamblea o el ejecutivo? Claro, sigo con los 3 que hay o declaro desierto. Declaro desierto. Bueno, haga bien, te doy 3 semanas, otras 3 semanas, y te pones a calificar. Y primero me mandas otra vez a 2 que no cumplían en lo absoluto los requisitos. Y claro, otros 2 subsanaron, porque también pasó esto de que la gente cree que la comisión tiene que obrar arbitrariamente y adivinar que usted ejerce la profesión. No, usted tiene que probar que usted ejerce la profesión. Y resulta que, bueno, hasta pides otra vez, bueno, como por segunda vez usted me manda persona que no cumple requisitos, vuelva a mandarme más tiempo y me mandas y resulta que otra vez sin documentos, complétame los documentos. Perdón, pero estamos en diciembre y resulta que todavía no comienzas la impugnación y peor aún la evaluación de méritos y la oposición, es decir, las pruebas, ¿cuándo? Entonces, perdón, y yo, además de ese tema que a mí me ha ocasionado rebeldía, por así decirlo, porque la Corte Constitucional no es cualquier cosa, como para tratar un concurso de esta manera, y ojo, yo ya que no estoy en la comisión no puedo decir, esto no es responsabilidad de los comisionados, sino de los que te mandan las cosas, y responsabilidad del presidente de la República, y responsabilidad de la Asamblea, y responsabilidad de la... Y resulta que en todo esto los comisionados no podemos ejercer la profesión. Entonces yo tenía previsto, dije, bueno, estos son 3 meses, 3 meses y medio, no se ejerce la profesión. Pero perdón, pues los clientes se enojan, a la gente no le gusta que tú no estés tú con los casos atrás, ¿ya? Y resulta que uno no vive del aire tampoco, ¿ya?
Entonces uno dice, bueno, perdón, pero si la cosa va a ser así, yo me debo apartar, y le he ofrecido hondas disculpas a los miembros del gobierno, les he pedido indulgencia por esta actuación mía, pero yo ya no pude resistir nomás, pues. Doctor Miguel, Diego Paredes, perdón, el perfil del juez constitucional y cómo debiera terminar este proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional con estos ingredientes que ha señalado el doctor Ollarte: incumplimiento de la Asamblea, del Ejecutivo, de la función de transparencia, candidatos que no reúnen los requisitos, candidatos que quieren complementar luego. Es decir, si a este organismo de control constitucional del más alto nivel no se cumplen todo esto en el proceso, ¿qué se puede esperar? Bueno, he ahí el problema. El problema es que creo que las funciones del Estado no se dan cuenta de lo importante que es la Corte Constitucional. Es decir, el gran problema de las instituciones del Estado es que piensan que pueden arreglarlo todo políticamente, teniendo graves consecuencias jurídicas, porque la Corte Constitucional hace y deshace todo en este país. Ese es el primer problema. Pero el segundo problema que yo veo es que ¿cuál va a ser el perfil o cómo debiera ser el perfil de los jueces de la Corte? Bueno, yo me planteo la primera cuestión. Rafael lo ha dicho con otras palabras y yo voy a plantear esta otra. ¿Será corrupción que tú en un caso me dices una cosa, en un caso parecido me dices otra cosa y tienes decisiones completamente diferentes? Más aún, ¿cómo es eso que todos los jueces de la Corte Constitucional pueden llegar a ser analizados a través del control social que hacemos los ciudadanos y decir que tienes 4 puntos de vista sobre un mismo punto de derecho? ¿Es de eso corrupción? Es ahí donde nosotros tenemos que preocuparnos, donde la ciudadanía tiene que hacer evidente ese tipo de cosas y llegar a la conclusión de que se debe controlar este tipo de cuestiones. Entonces, una persona que aspira a la Corte Constitucional, ¿qué perfil debe tener? Primero, no fijarse en el árbol. Tiene que ser una persona que tenga una amplia experiencia, una amplia visión, lo que sucede en el país, porque la Corte Constitucional va a hacer un control sobre la constitucionalidad, sobre lo que sucede en el Estado y en la aplicación de las cuestiones diarias de las personas y cómo se vulneran sus derechos y cómo yo hago una comparación con la norma suprema. No nos olvidemos que la Constitución es fundamento del resto de normas que están bajo la Constitución. Y yo no puedo tener jueces que no sean imparciales, que tengan este tipo de cuestiones como se ha evidenciado en esta conversación, de que son, tienen un criterio sesgado, que no tienen una imparcialidad porque están haciendo un poco de proselitismo sobre sus convicciones. Eso también es corrupción. Pero más aún, me sorprende que los magistrados de la Corte Constitucional se dediquen a hacer publicidad de los fallos que ellos, según ellos, sacan con bombos y platillos para agradar a cierta tendencia mundial sobre el tema del nuevo constitucionalismo. Eso es una vergüenza. Es decir, si tú pudieras inclusive aferrarte a un punto de vista sobre un criterio jurídico, ¿por qué en casos análogos, cuando tienes que fundamentar el criterio que ya dijiste, luego te desdices? Es decir, a mí esa medida de los criterios de la Corte me da a que los magistrados de la Corte, la gran mayoría, porque ahí hay un par que se podrían estar salvando, lo que están haciendo es proselitismo para eventualmente ir a un organismo internacional o regresar a la cátedra o alguna cuestión que no sabemos, intereses particulares frente a los intereses de las personas. Me preocupa mucho que las personas que están en la Corte Constitucional no hayan tenido esa visión amplia que se requiere para ser magistrado, y más aún cuando la Corte Constitucional es el máximo órgano de justicia en donde se evidencia el resto de normas que tengan coherencia con la Constitución. No es un problema de normas, como ya se ha dicho,
es un problema de personas, es un problema que las instituciones del Estado no se han dado cuenta que personas deben estar en el máximo organismo y que no se han dado cuenta, obviamente, el poder que la Corte Constitucional tiene actualmente en el Ecuador. Bien, muchas gracias por esclarecer lo que debiera ser una Corte Constitucional, cómo se viene actuando y el proceso de renovación que se aspira. A comienzos del próximo año esté concluido. Al doctor Rafael Ollarte, constitucionalista y un estudioso de estos temas, y al doctor Miguel Paredes, también académico, muy amables por participar y aportar a este análisis de lo que los ecuatorianos debieran abrir los ojos sobre lo que debería representar una Corte Constitucional. Muchas gracias su participación. Muchas gracias, don Miguel. Buen día. Muy amable. Cerramos con esto en nuestro espacio. Va a continuar la revista de opinión Democracia con el segmento Clarito está, con los explicadores Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quisiera recomendarles el programa Controversia, este sábado 8 horas a través de Exa FM, Democracia AM, Democracia TV, para hablar precisamente sobre lo que ha sido uno de los temas de esta semana, la vigencia de la última reforma tributaria y las consecuencias jurídico-políticas. Y preguntamos, ¿es posible cómo lograr acuerdos de gobernabilidad con transparencia tan lejanos en el Ecuador? Invitados el doctor Gustavo Medina López, jurista y ex procurador general del Estado, el doctor Ismael Quintana, jurista y constitucionalista, y el doctor César Ulloa, analista y académico de la UDLA. Muchas gracias, les agradezco, les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana, festejemos a Quito con mesura, sin excesos y con las medidas de bioseguridad. Que viva Quito y que también viva la salud. Muy buen día de mi parte, volveremos el próximo martes 7 de diciembre. ¡Felicidades! Yo soy paisano, me voy.